Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un problema que ya vimos anteriormente, pero ahora lo plantearemos desde el punto de vista de las cadenas. Entonces el problema pide escribir una función que invierta el orden de los dígitos de un entero introducido por teclado. La variante ahora es que por más de que sea un número entero, vamos a leerlo como si fuese una cadena y vamos a invertir esa cadena. Claro, tenemos que considerar el caso de que el número entero sea positivo o negativo. Pero como venimos haciendo, primero consideramos casos positivos, después vemos cómo modificamos para considerar también los casos de enteros negativos. Ok, entonces aquí está, digamos, preparado el ambiente de prueba en el main. Vamos a definir una cadena que puede tener máximo 100 elementos. Pedimos al usuario que ingrese un número, pero en realidad lo vamos a leer como si fuese una cadena. Entonces vamos a invertir después ese número. Lo voy a llamar primero invertir cadena, porque en realidad para la parte positiva vamos a invertir una cadena. Y al final mostramos justamente ese número invertido. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo para ir visualizando nomás a la hora de implementar la función. Entonces la función se va a llamar invertir cadena. Entonces como en casos anteriores, como en realidad lo que voy a hacer es modificar esa cadena, no devuelve nada a la función. Le pongo un void y recibe una cadena. Ok, entonces lo que tengo que hacer es invertir los elementos de esa cadena. Este primero va a ir a intercambiar con el último. O sea, es una forma. Hay muchas variantes, digamos, inclusive resolviendo solamente por cadenas, hay muchas variantes para hacer el ejercicio. Nosotros vamos a elegir una forma. Entonces, en esta forma vamos a intercambiar el primer elemento con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver ese esquema. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es contar cuántos elementos hay en la cadena. Y para eso, para no implementar de nuevo, voy a usar la función strlen. Entonces aquí voy a incluir el string. Ok, entonces voy a contar, voy a guardar el tamaño o la cantidad de elementos que tiene la cadena sin el carácter de terminación. Le mando a strlen de la cadena. Ok, entonces ya tengo el tamaño, o sea, la cantidad de elementos o la cantidad de dígitos que tiene el número almacenado como cadena. Ok, ahora lo que tengo que hacer es ese proceso de intercambio. Entonces, ¿cuántos intercambios tengo que hacer? Básicamente la mitad de la cantidad de elementos. Entonces, en este caso o sea, tenemos que ir al caso de números pares e impares. En este caso tenemos una cantidad par de elementos, tenemos 6. Entonces el tamaño va a ser igual a 6. Entonces la cantidad de intercambios que tengo que hacer es este con este con este y este con este. Sería tamaño sobre 2. Tamaño sobre 2. 3 veces. 3 intercambios. Ok. Ahora, si añado un elemento más, entonces, ¿cuántos intercambios tengo que hacer? En realidad, la misma cantidad de intercambios. Porque intercambiar el 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5 y el 4 va a quedar igual. El elemento central va a quedar igual. Entonces, en realidad, haciendo el tamaño sobre 2, ya aseguro de poder intercambiar todos los elementos, o sea, de la cantidad de intercambios necesarios. Ok, entonces voy a empezar un for, poner un contador. Inicialmente va a estar en 0. Ah, no, de hecho, si voy a hacer un for, lo inicializo ahí. Igual a 0 y menor a la cantidad de intercambios, que va a ser tamaño sobre 2. Y vamos a incrementar el valor de i en 1 en cada paso. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es justamente el intercambio de valor. Entonces cuando hacemos intercambio, generalmente usamos una variable auxiliar. Entonces le voy a llamar auxiliar a ese carácter, porque estamos trabajando con caracteres. Entonces lo que voy a hacer es justamente un intercambio. Voy a intercambiar ¿qué elementos? Intercambio. Por un lado, por la izquierda es, digamos, fácil de ver, sería cadena en la posición i. Y justamente con lo que voy a intercambiar que está al lado derecho, sería el primer elemento. Cuando i valga 0, tengo que intercambiar con el último en la cadena que va a estar en la posición de tamaño menos 1. Entonces, cuando i valga 1, voy a intercambiar el elemento que está en la posición 1 con el que está en la posición tamaño menos 2. Y aquí con intercambio igual a 2 sería tamaño menos 3. Entonces aquí en realidad es tamaño menos 1 menos i. O menos i menos 1 como le quieran poner.
Entonces esos son los elementos que vamos a intercambiar. Entonces aquí pongo, guardo en auxiliar el valor del carácter en la posición i. Ahora lo que está en la posición i le voy a asignar lo que está en la posición tamaño menos i menos 1. Y lo que está en tamaño menos i menos 1 va a tener el valor de auxiliar. Entonces con eso aseguro el intercambio. ¿Ok? No hace falta a esta cadena ponerle un barra cero porque en realidad no modifiqué su tamaño, simplemente intercambié el lugar de ciertos elementos, ¿verdad? Entonces el barra cero va a seguir permaneciendo en el mismo lugar, en la cadena. Ok, entonces voy a ejecutar. Entonces ingreso, estoy probando solamente con números positivos. Entonces ingreso un número positivo y justamente me invierte el número. El número invertido es 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces aquí funciona bien, digamos. La idea central de aquí es básicamente leer el número como cadena. Entonces si estoy leyendo como cadena, en realidad en cada elemento voy a tener un dígito. O sea, ya hace la separación en dígitos del número, ¿verdad? Leyendo como cadena. Y entonces lo que hago es justamente intercambiar el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo, siguiendo esta regla. O sea, hay que identificar cuando escribimos este tipo de cuestiones, tratemos de identificar los casos límites. O sea, tanto justamente para determinar la cantidad de elementos como justamente las posiciones de los elementos que voy a considerar, ¿verdad? Entonces aquí cuando i valga 0, que este primer elemento quiero intercambiar con el último. Entonces el último es tamaño menos 1. Y así, justamente, entonces cada vez que incremente el valor de i, el valor que estoy considerando a la izquierda va a incrementar una posición a la derecha y lo que estoy considerando a la derecha va a decrementar una posición a la izquierda. Entonces voy a ir intercambiando de la forma que quiero, justamente para invertir el orden de los valores. Entonces vamos a estar dando vuelta. Ok, entonces ahora tenemos que adaptar esto para considerar el caso de que carguemos un número negativo. Ahí nos cambia un poco el esquema, ¿verdad? O sea, si hacemos como está ahora, justamente lo que hace es, o sea, no provee con una cantidad par de elementos, sí, también intercambia bien. Entonces ahora voy a probar esto, por ejemplo. Y justamente intercambia inclusive el signo, ¿verdad? Entonces me pone el número y el signo al final. Ustedes podrían corregir eso. O sea, vamos a considerar por ejemplo una cantidad par. A alguien se le podría ocurrir decir, bueno, este elemento voy a enviar aquí al inicio y todo el resto voy a desplazar a la derecha. ¿Se acuerdan uno de los ejercicios anteriores que vimos que era desplazar todos los elementos de un vector, un espacio a la derecha y justamente traer el último al inicio? Podrían aplicar ese mismo concepto, ¿verdad? Y, o sea, cuando el primer elemento de la cadena sea el signo menos, entonces desplazar todos los elementos, invertir el número, desplazar después a la derecha y con eso ya tienen la solución. Esa sería una forma. Hay otras formas también de hacerlo, vamos a ver después con punteros, pero lo que vamos a hacer aquí es simplemente modificar esto de invertir cadena. Entonces como esto voy a usar más adelante, voy a hacer una copia y lo voy a poner de hecho aquí arriba. Entonces voy a ponerle acá invertir número versión 1, porque después vamos a hacer otra versión. Ok, entonces aquí le vamos a modificar invertir número versión 1. Ok, entonces vamos a ver acá cómo tenemos que hacer, o sea, de hecho tenemos que hacer ligeras modificaciones en esta parte y vamos a adaptar el código. Entonces lo que o sea, lo podemos observar aquí es que cuando hacemos el intercambio de los elementos, cuando tenemos un signo menos, vamos a ignorar ese signo y que quede igual. Entonces vamos a hacer el intercambio desde el primero. Entonces el último se va a intercambiar con el que está en la posición 1, el penúltimo con el que está en la posición 2 y así. Entonces, justamente del lugar a la izquierda donde empiezo a hacer los intercambios, tengo que aumentar en 1. Entonces voy a introducir una variable que se va a llamar desplazamiento y que inicialmente va a tener 0. Entonces, si el primer elemento de la cadena es un signo negativo, entonces este desplazamiento va a ser igual a 1. Entonces aquí, justamente este desplazamiento, como le dije, afecta a lo que estamos considerando las posiciones que están más hacia la izquierda, justamente que corresponden a cat en la posición i. Entonces aquí le vamos a poner i más desplazamiento y aquí i más desplazamiento. Entonces vamos a considerar justamente cómo afectan las variables que venimos utilizando. Si tenemos en este caso ahora
Vamos a considerar hasta el de 1 al 6. Vamos a tener un tamaño de 7. Pero igual vamos a necesitar, o sea, el tamaño sobre 2 va a seguir valiendo 3. Entonces vamos a hacer 3 intercambios. Vamos a intercambiar el primero con el último, el segundo con el quinto, o sea, sí, con el penúltimo y el tercero con el antepenúltimo, así sucesivamente si tenemos más números. Entonces el desplazamiento aquí, que va a valer 1 en el caso del negativo, justamente cuando i valga 0, esto va a ser en la posición 1. Y después cuando i valga 1 va a ser en la posición 2. Entonces justamente el desplazamiento lo que nos indica es desde dónde vamos a empezar a hacer los intercambios. Entonces este valor va a ser 0 cuando no tenga un negativo, ante un número positivo. Entonces va a quedar igual que hace rato. De hecho vamos a probarlo ahora. Para números positivos queda igual. Si hay una cantidad par, también queda igual. Entonces, ok, ¿qué pasa si ahora le agrego el 7? Aquí está justamente lo que uno podría plantear. Profe, ¿por qué dejaste aquí tamaño sobre 2? Entonces, aquí vamos a explicar por qué. Entonces, en este caso, tenemos 7 elementos más el signo menos. Entonces, aquí tamaño va a valer 8. Entonces, en realidad vamos a hacer 4 intercambios. Pero ¿cuáles son los intercambios que se van a hacer? El 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5 y el 4 se va a sobreescribir su propio valor. Entonces en realidad no se va a modificar ese elemento. O sea, cuando tamaño y va a valer acá de 0 a 3 para este ejemplo, ¿verdad? Justamente para hacer 4 intercambios. Entonces cuando i valga 3, entonces aquí va a ser la posición de i más desplazamiento. Entonces i vale justamente 3, 0, 1, 2, 3, más el desplazamiento que es 1 y va a ser este elemento. Y por el otro lado va a llegar desde aquí y va a llegar a este propio elemento. Entonces vamos a guardar en auxiliar este valor y vamos a intercambiar con el mismo valor. En realidad no vamos a afectar, justamente porque vamos a estar escribiendo su propio valor, ¿verdad? Porque de la derecha vamos a ese punto medio y de la izquierda también vamos a ese punto medio. Ok, entonces vamos a probar si efectivamente es así. Ingresamos un número. Entonces aquí sí se mantiene, hace la inversión y mantiene este signo menos. Ahora vamos a probar segundo caso y efectivamente también hace la inversión y mantiene el signo menos al inicio. Entonces con esta variación, con la inclusión de esta variable de desplazamiento que nos dice desde dónde tenemos que empezar a intercambiar en la izquierda, podemos justamente considerar el caso de números positivos y negativos. Entonces, de hecho no vamos a tener que variar tampoco la cantidad de intercambios porque no va a funcionar tanto para los casos positivos como negativos usando tamaños sobre 2 intercambios. Ok, entonces esa es la primera forma. Con eso ustedes ya pueden invertir un número utilizando cadenas. La segunda forma es usando esta función de invertir cadena que habíamos escrito al inicio. O sea, en este caso, si colocamos un número negativo, nos va a justamente invertir toda la cadena. Pero podemos usar esa misma función para hacer la versión 2. Y vamos a utilizar ahí el concepto de punteros. Entonces este va a ser invertir número versión 2 y aquí justamente vamos a usar invertir número versión 2. Ok, entonces aquí vamos a hacer la siguiente pregunta. Si la posición 0 de la cadena, o sea el elemento que está en la posición 0 es distinto al signo menos, significa que podemos asumir que estamos considerando un número positivo, entonces vamos a llamar a la función invertir cadena, que es lo que veníamos empleando hace rato. Ahora, si esa primera posición sí es un signo menos, un símbolo del menos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a la función invertir cadena. O sea, de hecho aquí tenía que enviarle la cadena. Vamos a enviarle cadena más 1. ¿Y qué significa eso? O sea, vamos a llamar a la función invertir cadena, pero le pasamos cadena más 1. Acuérdense que cuando ustedes envían el nombre de un vector a una función, en realidad eso se puede considerar que es la posición en memoria del primer elemento. Acuérdense que los elementos de un vector están en memoria uno al lado del otro. Entonces, por la aritmética de punteros, significa que si le sumamos 1 al valor del nombre de un vector, nos vamos al elemento en la posición 1 o el elemento que está al lado. Entonces,
Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a enviar la dirección. O sea, cuando enviamos justamente el nombre de un vector, podemos asumir que enviamos la dirección del primer elemento. Entonces aquí lo que estoy diciendo al sumarle 1 es que le envío la dirección del segundo elemento. Y que para la función invertir cadena, eso sería el primer elemento de esa subcadena, digamos, ¿verdad? O sea, él no va a saber que a la izquierda empezaba realmente la cadena, sino a él le mandaron la dirección de un elemento y él va a asumir que ese es el primero en esta función y va a invertir hasta, o sea, para esa cadena restante hasta que él encuentre el barra invertida cero. Entonces vamos a probar un poco este caso. Ok, para el caso positivo funciona. Si consideramos la cantidad para elementos también. O sea, acuérdense que estamos llamando aquí la versión 2. Y ahora tenemos que probar la parte interesante que es para números negativos. Ok, entonces efectivamente me invierte el número y también para una cantidad par de elementos. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí en este else, es decir, estoy ignorando ese signo menos, que justamente tiene un número negativo, y voy a trabajar solamente con la subcadena que contienen a los elementos, que van a estar como si fuera un número positivo. Y solamente eso se va a invertir. ¿Por qué? Porque yo le mando la referencia, o sea, el primer elemento en este invertir cadena en realidad va a ser el segundo elemento de la cadena original porque le envié esa dirección en memoria como si fuese el inicio. Entonces, con esta especie de truco, digamos, conociendo el manejo de punteros, podemos usar directamente la función invertir cadena que ya implementamos. Entonces, con esta ligera modificación, puedo hacerlo. O sea, si no tiene un signo menos la cadena, entonces invierto normalmente. Si no, envío la dirección del primer elemento. Entonces, a partir de ahí se va a trabajar en la función invertir cadena. Ok, entonces espero que le haya servido este video. Vimos dos formas para invertir un número utilizando el concepto de cadenas. Inclusive hay otras formas que ustedes podrían implementar. Nos vemos en el siguiente video.